buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. Hombre y polilla en Veracruz. La zona centro de Veracruz es conocida por sus montañas, cerros, ríos y una vegetación exuberante. Aunque no revelaré el lugar exacto, aquellos curiosos pueden descubrirlo fácilmente. Hace unos 6 años, comenzaron a surgir reportes de un avistamiento inquietante, un hombre con alas. No era solo el relato de personas comunes, sino también de figuras respetadas del pueblo, como el comisario, campesinos y productores. Incluso algunos de mis familiares compartieron sus experiencias. Yo crecí en un pueblo cercano y, siendo una apasionada de lo paranormal, conocí a varios testigos de primera mano. Decidí visitarlos y escuchar sus historias. Aquí contaré 2 de ellas, sin entrar en demasiados detalles. Una de las historias más comentadas ocurrió en el campo de fútbol, un punto de reunión popular para los jóvenes del lugar. Este campo está rodeado de cerros y cerca de un río. Una noche, alrededor de las 9, un grupo de muchachos disfrutaba del calor cuando notaron algo extraño en la portería. Allí, en la parte superior de una de las porterías, vieron a un hombre parado, mirándolos. Lo describieron como a alguien vistiendo lo que parecía una gabardina. No es normal ver a un hombre de pie sobre una portería, pero lo más perturbador sucedió después. Ese abrigo que llevaba el hombre se desplegó, revelando unas alas enormes. En un instante, el ser voló hacia las copas de los árboles al otro lado del río, desapareciendo en la oscuridad. Con el tiempo, los avistamientos se hicieron tan frecuentes que los taxistas del pueblo evitaban pasar por ciertos lugares durante la noche. Uno de estos lugares era un motel a la orilla de la carretera federal, un lugar que inspiraba terror. Una de las recamaristas de ese motel, quien trabaja en el turno nocturno, me contó su experiencia. Ocurrió poco después de las 11 de la noche, cuando subió a la azotea para recoger la ropa de cama que había dejado secándose en el tendedero. Mientras realizaba su tarea, vio a un hombre parado en la orilla del edificio, mirando hacia los coches que pasaban ocasionalmente por la carretera. Lo más extraño es que solo ella tenía acceso a la azotea y no había ningún edificio cercano, solo el monte. La luz del motel iluminó al hombre lo suficiente para que pudiera observar sus rasgos. Medía aproximadamente 1,80 metros, era de complexión fuerte y llevaba un abrigo largo. Lo que más le impactó fue que parecía llevar una máscara de cuero. Permaneció inmóvil, observando, sin poder creer lo que veía. Y luego, ese abrigo se abrió. Pero no era un abrigo. Eran alas. El ser voló como un ave, desapareciendo en la oscuridad del monte al otro lado de la carretera. La recamarista llamó a su compañero de turno por el radio, pero no había nada que hacer. No había cámaras en la azotea, y el hombre con alas se había desvanecido en la noche, dejando tras de sí un aire de misterio y miedo. El hombre al lado de la Huasteca. Ya no me sorprende mucho saber que otras personas han tenido encuentros con el hombre con alas. Mi historia es real, y nos ocurrió a mí y a toda mi familia, en la década de 1970, en la Huasteca Potosina. Por aquel entonces, yo era apenas un chamaco de 15 años. Mi hermano y yo no tuvimos mucho estudio, apenas alcanzamos tercero de primaria. Decidimos seguir a nuestro padre en el trabajo de la cosecha. Mi papá, en paz descanse, era cafetero, y nos llevaba con él a recolectar café. Nos enseñó que había que hacerlo temprano por la mañana o al atardecer. O temprano o tarde, decía siempre. Aquel día decidimos ir por la tarde. El viento soplaba frío, el cielo comenzaba a teñirse de sombras, pero trabajábamos rápido, llenando los colotes con las bolitas de café. Todo parecía normal, hasta que noté que mi hermano se había levantado y, sin decir nada, caminaba lentamente hacia el voladero cercano. Mi papá le chifló, le gritó para que se detuviera, pero él no reaccionaba. Lo vi caminar como si estuviera en trance. Corrí hacia él y lo agarré de los hombros, pero seguía avanzando, como si una fuerza invisible lo arrastrara. Sus ojos, jamás olvidaré sus ojos, estaban completamente en blanco, como si no viera nada y, a la vez, lo viera todo. Mi papá, desesperado, llegó también y comenzamos a jalarlo, intentando detenerlo. Fue entonces cuando escuchamos ese silbido, un sonido extraño que vino del viento, pero no era un simple silbido. No, esto era algo más. Algo que no parecía natural. Y luego lo vimos. Salió del barranco una figura que jamás debería haber existido. Era un hombre, o al menos parecía uno, pero estaba flaco, casi esquelético, y tenía alas largas, negras, que se extendían en la penumbra del atardecer. El aire que movía con sus alas olía a perro mojado, a muerte. La gente dice que no existe, pero les aseguro que es real. Mi papá, con lágrimas en los ojos, sacó su machete y corrió hacia mi hermano,
pero esa cosa, ese demonio alado, lo tumbó de un solo aletazo. Yo traté de ayudar a mi padre, pero ambos estábamos paralizados por el miedo, por el horror de lo que estábamos presenciando. El ser se acercó a mi hermano y lo jaló con sus garras. Eran garras largas, afiladas, que se le hundieron en los brazos. Gritamos de terror, pero todo parecía inútil. Mi hermano no reaccionaba, como si esa cosa lo tuviera bajo un hechizo. Entonces, escuchamos un crujido seco. El hombre alado le había mordido el cuello, y la sangre comenzó a correr por su cuerpo. Mi papá, en un intento desesperado, le lanzó el machete, pero no le hizo nada. Estábamos indefensos. Ese ser infernal continuó, como si disfrutara de nuestro sufrimiento, mordiendo a mi hermano. Luego, con un chillido agudo, como el de un marrano siendo degollado, levantó vuelo y se lo llevó hacia el barranco. Corriendo, seguimos el rastro, pero lo único que encontramos fue un charco de sangre y un pedazo de carne. Nunca volvimos a ver a mi hermano. Esa cosa se lo llevó, y con él, parte de nuestras vidas. Mi padre nunca se recuperó. El dolor lo consumió, y con los años, también él se fue. Mucho tiempo después, un vecino nos contó que había visto a ese demonio alado. Decía que le robaba borregos en la sierra, que lo había visto varias veces volando bajo las nubes de tormenta. Nos hicimos compadres, y un día me confesó que había encontrado una camisa vieja, rota, en el monte. Tenía miedo de decirle a las autoridades, porque temía que lo acusaran de algo. Pero cuando me mostró la prenda, supe de inmediato lo que era, la camisa de mi hermano. Esa es mi historia. Nunca he mentido, y no lo haría en memoria de mi padre ni de mi hermano. Sé que mucha gente no cree, pero yo lo viví. Todavía lo pienso, y sé que me llevaré ese recuerdo a la tumba. A veces me da miedo salir, sobre todo cuando el viento sopla fuerte, y el cielo se cubre de nubes de tormenta. El hombre y polilla en la azotea. Buenas noches. Les escribo porque hace un rato me llevé el susto de mi vida. Todo comenzó cuando fui a recoger la ropa que había dejado olvidada en los tendederos de la azotea. Era tarde, y la casa está pegada al arroyo, un lugar solitario y oscuro. Mientras subía por segunda vez, sentí algo, como si alguien o algo me estuviera observando. Miré hacia los botes de plástico que tenemos arrinconados y me quedé helada. No podía ver nada claramente, pero estaba segura de que algo se escondía detrás de ellos. Llamé a mi marido, y él subió enseguida. Le conté lo que había visto, y sin dudarlo, agarró un pedazo de tabla para acercarse. Justo cuando iba a revisar, uno de los botes se cayó solo, y entonces lo vimos. 2 puntos brillantes emergieron de la oscuridad, parpadeando. Eran ojos. Ojos que nos observaban. Al principio pensamos que podía ser el perro, pero no. Nuestro perro siempre está dentro de la casa, y lo que sea que estaba ahí, no era un animal común. Esos ojos brillantes nos sobrepasaban en estatura, y lo más extraño es que parpadeaban de una forma antinatural, como si estuvieran suspendidos en el aire. Mi marido, nervioso, me dijo que bajáramos hacia las escaleras. Nos movimos lentamente, pero entonces todo se volvió más aterrador. Los gallos comenzaron a cantar de una manera extraña, como si algo los hubiera asustado, y los perros del vecindario empezaron a ladrar sin control. Le pregunté a mi esposo qué creía que era, pero él solo negaba con la cabeza. No tenía respuesta. Entonces, aquello que estaba escondido detrás de los botes hizo un ruido horrible, una mezcla entre un gruñido y un silbido que se nos quedó clavado en los oídos. Era como si estuviera inhalando para emitir ese sonido, como algo que no debería existir en este mundo. Mi marido, en un intento desesperado, agarró una botella vacía de refresco y la lanzó hacia esa cosa. Lo que sucedió después nos dejó paralizados. Aquello emitió un grito agudo, tan fuerte que casi nos ensordeció. En medio de la confusión, vimos cómo los botes volaban por los aires, como si algo los hubiera arrojado con una fuerza sobrenatural. Luego, lo más escalofriante, esa cosa se elevó. No pudimos ver bien su cuerpo, pero sí escuchamos el sonido de grandes alas batiendo, zumbando con un eco que hacía vibrar el aire. El olor que dejó atrás era nauseabundo, como el de un animal muerto, una pestilencia imposible de ignorar. Corriendo, bajamos las escaleras y nos encerramos en el cuarto de nuestra niña. Mi esposo, temblando, llamó a mi cuñado, y aunque todos estaban alterados, salieron a revisar la azotea cuando llegaron. Solo encontraron una mancha extraña, como agua negra y viscosa, algo que parecía aceite, pero que no tenía explicación. Ahora, todos estamos muertos de miedo. No ha pasado ni 2 horas desde que ocurrió todo, y seguimos sin entender qué fue lo que vimos. Pero yo tengo una sospecha. Ese ser, esa cosa que nos acechó desde la oscuridad, podría ser el famoso hombre y polilla del que tantas personas han contado historias. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.